Quiero empezar leyendo un pasaje que está en el Evangelio de Juan. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, nada podemos hacer. Y la voz que viene del corazón de Dios es la siguiente: anhelo estar en intimidad contigo. Tú en mí, yo en ti. Ahí es donde conoces mis pensamientos y mis planes, dice el Señor. Ahí es donde aprendes acerca de mi carácter. En comunión conmigo lograrás entender cómo te veo y cómo te he creado. En una relación profunda entre tú y yo, tu identidad nace de mí, y ahí también se forma el fundamento necesario para que permanezcas sobre Jesucristo la roca. Te he dado autoridad y poder sobre el enemigo, pero ¿aún no crees que esto es para ti? Entra en la plenitud de quien eres, entra en acuerdo conmigo, revístete de mi intimidad y permanece firme en mí, y no serás sacudido, ni siquiera serás movido, dice el Señor. Esta mañana, como cada domingo, es especial porque hay cosas que Dios quiere decirnos. Y quiero, ¿ya está la presentación? Quiero decirles que hoy me voy a predicar a mí, o sea, a mí mismo. Y espero que la predicación para mí les sea de utilidad a ustedes. ¿Por qué lo digo? Porque mi vida de oración no es lo que Dios quiere que sea. Y mientras yo me preparaba para este momento, pues yo debo reconocer que yo soy el primero que tiene que aprender a orar. Y tú también estás en segundo. Por eso vamos juntos a aprender a orar como Jesús. Usa tu imaginación y yo voy a tratar de formar un cuadro en tu mente. Cuando amanecía, el huésped de Simón Pedro se levantó en silencio y con discreción salió de la casa. Las calles estaban oscuras, la atmósfera fresca de la mañana. Y esto sucedía en Capernaum, un pueblo junto al lago conocido como el Mar de Galilea. Caminó por las calles desiertas hasta encontrar un pueblo. Buscaba un lugar para estar a solas, porque su intención era aprovechar las primeras horas del día para platicar con su Padre Celestial. De pronto Pedro y sus compañeros interrumpieron a Jesús porque estaban preocupados. Podemos nosotros pensar que había inquietud y un poquito también de desesperación en ellos porque estaban buscando a Jesús y no sabían dónde estaba. Por eso leemos en el Evangelio de Marcos: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿A qué hora se levantó? ¿Cómo? Antes del amanecer. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo, y cuando le encontraron, le dijeron: todos te estamos buscando. ¿Cómo era la vida de oración de Jesús? Quiero citar lo que dice un autor, James Stewart, profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Edimburgo. Él escribió lo siguiente: la oración no era algo ocasional en Jesús, esa era parte esencial de su vida. Esencial quiere decir que no puedes faltar de esto. Y si tú te has dado cuenta, leyendo las Escrituras, tenemos nosotros cuadros que nos hablan de la vida de oración de Jesús y nosotros somos invitados a seguir sus pasos. En primer lugar, quiero mencionar que Jesús oraba con frecuencia. Quiero mencionar algunas ocasiones que registra la Escritura en las cuales Jesús oró. Y esto nos da un panorama de cuándo
y un poquito en dónde Jesús oraba. Oró en su bautismo al inicio de su ministerio público. Oró antes de un día de mucho trabajo porque las multitudes lo buscaban. Oró al final de un día en el que mucha gente lo escuchó, sus enseñanzas, y sanó enfermos. Oró antes de tomar decisiones importantes como le fue la elección de los 12 discípulos. Oró en la última cena con sus discípulos. Oró la noche anterior de su muerte en la cruz, ahí en el huerto de Getsemaní, la oración de Jesús, y Jesús mismo estaba enfrentando este reto tan importante. Y ¿saben una cosa? Jesús murió orando. A diferencia de muchas personas, Jesús no oraba cuando lo veían o cuando lo escuchaban. También oraba cuando nadie lo observaba. Por eso el Espíritu Santo a través de Lucas expresa lo siguiente: así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Aquí aprendemos que la oración requiere que nosotros nos apartemos de lo que estemos haciendo y de las personas con las que nos encontremos para estar con el Señor. Saben, también Jesús oraba con una pasión profunda. Para Jesús, la oración no era un ritual ni una práctica sin sentido. El Padre Nuestro, que todos conocemos, fue a petición de sus discípulos que le preguntaron: Jesús, enséñanos a orar. Y Él les enseñó a orar diciéndoles el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro no está ahí para ser repetido. Es el modelo perfecto de la oración. Hay una introducción, hay alabanza, hay reconocimiento, hay un nombre en el cual nosotros pedimos las cosas, que es en el nombre de Jesús. Es una enseñanza. Está bien si tú lo quieres repetir, pero en actitud de oración. No como quien repite algo como un ritual sin vacío. Otra cosa que nosotros podemos observar es que la oración era una expresión profunda de la comunión que él tenía con el Padre Celestial, de la intimidad que había con su papá. A través de Lucas, el Espíritu Santo también describe esa oración allí en el huerto de Getsemaní. Dice que oró con más fervor y en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. No dice que sudó sangre, que era tal el esfuerzo que estaba haciendo, el fervor con el que estaba orando, que en ese momento, como si fueran gotas de sangre, salían de su frente. Y en la carta de los Hebreos nosotros podemos leer lo siguiente: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor, dice ahí. Y clamor aquí es con una intención, con un poder. Por eso clamaba, no necesariamente gritaba, sino es un sentido de interés fuerte, poderoso, y lágrimas al que podía rescatar de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Otras versiones de la Biblia dicen que Jesús oraba porque tenía un ferviente deseo de obedecer a Dios. Y eso lo hacía a él cambiar la actitud. Y mientras estamos repasando un poquito la vida de oración de Jesús, la pregunta que nos tenemos que estar haciendo es: ¿yo estoy orando así? ¿Eso describe la clase de vida de oración que tú tienes? Yo ya confesé que no, Pero tú. Jesús oraba también con un sentido de urgencia. Jesús tenía una profunda necesidad de orar. Por eso en algunas ocasiones se levantaba muy temprano en la mañana. Eso no lo dice la Biblia, pero quizá se levantaba entre las 3 y las 4 de la mañana para hablar
para estar con su Padre Celestial. No tiene ningún problema si tú quieres orar en la cama a las 11 de la mañana, porque algunos esa es la hora que despiertan. Pero si seguimos el modelo de Jesús, nosotros tenemos que hacer lo propio para buscarlo temprano, muy temprano en la mañana. Y hoy quisiera ver si logramos desbancar algunas ideas que tenemos por ahí, medias obtusas, de por qué no lo hacemos. No, pastor, yo soy nocturno, no diurno. Ándale si vas. Jesús lo hacía. Entonces, ¿nosotros qué? Nosotros cómodamente. Hay un propósito. Si tú nunca te has levantado temprano para orar, yo te invito a que lo hagas. ¿Qué día es el mejor para orar? Te lo digo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Mejor el domingo que ningún otro. ¿Sabes por qué? Porque preparas tu corazón para venir aquí y recibir de Él. Ya cuando llegas aquí, ya llegas con el tanque medio lleno. A diferencia de aquel que lo pescó no sé qué y va llegando así a las carreras y se barrió en safe. Bueno, está bien si esa es la clase de vida que tú tienes, pero queremos aprender cómo es que lo hacía el Señor Jesús. Dice la Escritura, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Jesús siempre estaba ocupado porque las personas demandaban su consejo, su enseñanza, su atención, pero Él siempre apartaba un tiempo a solas. A esta hora no lo molestaba la gente. ¿Qué hacían los discípulos? No sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que Jesús hacía. Y Jesús dedicaba largos periodos de oración. En algunas ocasiones Jesús hacía oraciones breves, pero también en algunas ocasiones pasaba muchas horas orando. Y Lucas escribe que en una ocasión al menos Jesús fue al monte y pasó toda la noche orando. Lucas 6:12. Y bueno, usted tiene que preguntar, ¿y por qué era que Jesús oraba? Pues que no es el Hijo de Dios. ¿Por qué le vamos a orar a Dios si Él ya sabe, antes de que nosotros abrimos los labios, Él sabe ya la petición? Entonces, ¿para qué oramos? Algunos estudiosos, algunos académicos han expresado sorpresa y admiración por la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Él era y sigue siendo el Hijo de Dios y Dios mismo, pero siempre dependió y sigue dependiendo de Dios. La oración es lo que hace que nosotros estemos en la intimidad, porque dependemos de Dios. Y mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, la oración marcó y le dio carácter a su persona y a su ministerio. Te cuento una historia breve. Mientras viajaba de trabajo, íbamos un grupo de personas, estábamos en el extranjero, y sin saberlo me tocó estar junto, mi lugar donde yo dormía estaba junto con la habitación donde estaba mi jefe. Y nos quedamos de ver a X horas para desayunar los que estábamos y ahí todos llegamos. Y mi jefe todo molesto, y yo no sé quién era el vecino que tenía, porque allá sobre todo en los hoteles americanos, como todas las construcciones son como de cartón, como de papel papiro o algo por el estilo, se oye todo. Si alguien se levantó no sé a qué horas de la madrugada y abrió la regadera, me despertó. Entonces tuve que decirle, fui yo. Y eso me dio la oportunidad en ese momento para hablarle de Jesús. ¿Qué hacía a esa hora? Hablando con Jesús. Marca la vida de las personas. De tal manera que cuando sales de viaje, pues vas con todo y lo que tú eres. Desde hace un buen número de años, pues, tengo esta práctica y ahí a esa hora me despierto del sábado, digo de lunes a domingo. ¿Por qué oraba Jesús? Porque quería orar. Qué profundo, ¿verdad? Jesús dijo, el Padre me ama.
Y como estaba plenamente seguro del amor del Padre, el amor de Jesús por su Padre también era recíproco. Y se lo mostraba orando, acudiendo a ese lugar de oración. Y por el amor que tenía Jesús, en ocasiones Jesús sencillamente oraba para disfrutar de la compañía, de la comunión de su papá, quien lo amaba desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no voy a estar con la persona que me ama? En el tiempo de oración, por el amor que tenía en ocasiones, Jesús sencillamente estaba orando, teniendo comunión con su papá. Y en el tiempo de oración, Jesús no hablaba con el Padre porque necesitara algo, hablaba con el Señor porque deseaba estar, del verbo estar. Cuando nosotros hoy en día decimos, nos vemos en la semana, regularmente decimos sí, como no, el jueves a las 6. ¿Y qué esperamos cuando llegamos al lugar donde nos citamos? ¿Qué esperamos que haya? Mínimo café, ¿verdad? Un panecito, alguna cosa por el estilo. ¿Dónde pescamos esta idea? Que no es suficiente con ir y estar con la persona. Necesitamos comer para estar. Nos distraemos al comer. Ay, gracias por el pastel que hice aquí. Reparto y yo que las moronas se quedan en la casa y luego las tengo que barrer. Necesitamos como redescubrir el arte de estar. Incluso podemos estar sin hablar. Vean un par de enamorados. Nada más se ven los ojos, el uno al otro, ponen cara como de borrego a medio morir. El uno suspira y el otro también suspira. No necesita nada más. Eso de alguna manera caracteriza la relación que el padre tenía con el hijo y el hijo con el padre. Y tenemos que reflexionar en lo siguiente. ¿Qué clase de hijo sería si solamente se ve con su papá para pedirle algo? Un hijo amoroso habla con su padre sencillamente por el gozo de disfrutar de su relación personal. Voy a estar con mi papá. ¿Y qué vas a hacer? Nada, voy a estar. Y es lo que tenemos nosotros que aprender. Voy a estar con el Señor, no necesito hablar. Nomás voy a estar con Él. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos supuestamente a orar? Te pido y 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 te pido, te pido. Tenemos una lista larga de oración. Y está bien, dice la Biblia que también oremos por todo. Pero a lo mejor si nosotros empezáramos por el otro lado, y en el ánimo de aprender a orar, aprendamos simplemente el arte de estar con el Señor. Él buscaba todas las oportunidades posibles de día y de noche para hablar con Él. ¿Por qué oraba Jesús? Porque necesitaba orar. Miren lo que dice el autor de los Hebreos. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía para con el Padre. De esta cita bíblica nosotros aprendemos que Jesús es 100% hombre, que tiene necesidades o tuvo necesidades como las que tenemos tú y yo, y sus oraciones eran reales. En ocasiones eran muy intensas, cargadas incluso de dolor. Jesús oró porque como hombre estaba consciente que dependía de su Padre Celestial. ¿Para qué? Para todo. Porque el Señor necesitaba sabiduría para tomar decisiones, porque Jesús necesitaba fortaleza para realizar los milagros que hacía, porque necesitaba resistir a los embates de Satanás. Y la única manera de poderlo hacer era si previamente había estado con el Señor. Déjame decirte que la Biblia habla de mandamientos sobre la oración. ¿Cómo podemos experimentar una vida de oración como la que Jesús llevó? Siguiendo los preceptos bíblicos que voy a poner a continuación. 1. Nunca dejen de orar. ¿Cuándo es nunca? Pues nunca.
¿Eso implica de día y de noche? Sí. ¿De lunes a domingo? Sí. Nunca dejen de orar. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes, por todo el pueblo santo de Dios. Déjame aclarar que orar en el Espíritu significa que nuestras peticiones no nacen de nuestro corazón, sino que nacen de la voluntad de Dios, que a través del Espíritu Santo pone en nuestro espíritu para poder presentar una oración en el Espíritu. Te digo algo, para orar en el Espíritu, esto que tenemos entre las cejas y el poco pelo que nos queda, y algunos ya se les acabó, nos estorba. Orar sin pensar. Orar guiados por el Espíritu Santo. ¿Para dónde nos va a llevar? Pues vamos a averiguarlo. Pero entonces tengo la disposición de ser guiado por el Espíritu. Y entonces estoy orando por el Espíritu. Y Pablo también decía, y canten en el Espíritu. ¿Y qué voy a cantar? No te apures, el Espíritu Santo te va a decir qué vas a cantar. Pablo a los Colosenses dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. A los de Tesalónica les dice, nunca dejen de orar. Entonces, si seguimos las órdenes dadas en la Escritura, así que la oración, vamos a orar como Jesús. Ahora, ¿cuántos de nosotros obedecemos esos poquitos mandamientos que puse aquí en la pantalla? Desde mi punto de vista, hay pocas veces oramos cuando otros no nos ven ni nos escuchan. La verdad es que oramos más cuando estamos en la iglesia, en público. Pero oramos menos cuando estamos a solas. Es lo que yo creo. Por eso Jesús daba este mandamiento. Tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Y entonces tu Padre, quien todo lo ve, te va a recompensar. Apártate de todo, enciérrate de todo. Siempre que pienso en este pasaje, lo he citado aquí quizá un par de veces, me acuerdo que en una iglesia había una mujer de muy escasos recursos y tenía una recamarita y párale de contar. En esa recamarita estaba su estufita, estaba su vestidor, estaba todo lo que necesitaba. Y ella se apartaba a solas para estar con el Señor. ¿Sabes qué hacía? Se sentaba en una esquina de la cama, la cual había destinado para la oración. Y se subía el delantal, que siempre andaba de delantal, y se lo ponía en la cabeza. Y ya estaba a solas con el Señor. Todos tenemos, aunque sea otro cuartito, el baño. Por si nomás tienes tu habitación y tu baño, ya le hiciste. Pero si ni siquiera tienes eso, busca un lugar donde sea tu lugar secreto, donde te vas a orar. ¿Qué pasa cuando, bueno, no sé si a ti te pasa, pero cuando vivía mi mamá, yo la iba a visitar, nada más entraba a la casa y me daba hambre. Ese lugar de oración tiene que ser de tal manera consagrado que cuando entres ahí, lo que te dan ganas es, ¿de qué? De orar. Lo apartaste para ese uso en lo particular. Un predicador famoso del siglo XIX dijo lo siguiente: si no oras a solas, en realidad no estás orando. Otra razón que yo veo es que nuestra vida de oración sufre de anemia. La verdad es que oramos poco. Yo oro poco. Y Jesús es el modelo que debemos seguir. Él oraba con frecuencia, lo hacía en privado, lo hacía con pasión, con un sentido de urgencia, y en ocasiones dedicó largos periodos de oración. Por eso, si de verdad nosotros estamos comprometidos a caminar con Jesús, debemos responder a esta pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto trabajo mantener una vida de oración como la que tuvo Jesús? Hay mandamientos, hay instrucciones, hay un testimonio vivo de Jesús. ¿Por qué no seguimos ese ejemplo?
Y una de las principales razones es que nosotros creemos que nuestra agenda siempre está saturada. Y te pregunto con todo el corazón, pero derecha la flecha, ¿de verdad tienes tanto y tan ocupada tu agenda que no hay ni un espacio para orar? Mira, la agenda de Jesús consistía en lo siguiente: Él atendía sus compromisos y obligaciones como hijo, como judío. Él predicaba, Él enseñaba, hacía milagros, echaba demonios, viajaba de un lugar para el otro y tenía una vida de oración. A pesar de sus responsabilidades, Jesús tenía una verdadera vida de oración. Por lo tanto, nosotros también podemos decirle a ese pretexto de agenda saturada: no sirves para nada cuando se trata de la vida de comunión con Dios. ¿Cuántos tienen agenda? Levanten la mano. La puedes tirar a la basura, porque no te va a servir para poder orar como el Señor Jesús. Porque la prioridad, con mi prioridad, es Jesús. Nuestra prioridad es estar con Jesús. Y todo lo demás que ruede, se acomode todas las demás cosas que va a hacer el día, pero esa no puede faltar de ninguna manera. ¿Sabes? Yo creo que todo se resume en un motivo sencillo, pero a la vez bien doloroso. Jesús hablaba con su Padre Celestial porque deseaba hacerlo. Entonces, voy a ofenderlos de este lado. Lo que trato de decir es que no oramos porque no lo deseamos. En español, porque no tenemos ganas de orar. Es que es a las 5:45. Es que en viernes, ser el sereno. Tenemos que poner las cosas en orden. Si nosotros nos acercamos a nuestro Padre, podemos tener la seguridad que la relación con Él se vuelve a encender. Perdón, me salté. Jesús hablaba con su Padre por la relación que tenía. Por eso, si tú y yo oramos poco o casi no oramos, pudiera indicar que el amor que tenemos por Dios se enfrió y que la confianza en su amor por nosotros se debilitó. Esta falla de comunicación con el Señor es una señal de alarma. Indica que la relación con Dios es distante. Si tú no oras, ¿sabes? Dios no se mueve de su lugar, ¿eh? Él es el Rey de Reyes, Él está en el centro del universo. Tú eres el que te mueves, yo soy el que me muevo. Si no tienes una vida de oración es porque tú te apartaste de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que entender esta cosa. Entonces, ya ofendí a estos, ahora voy a ofender a estos de por acá. Mira, ándele, ya se descompuso porque sabía que iba yo a tirar una piedra. La falta de oración está indicando que nosotros alejamos a Dios. Por eso, cuando no sentimos deseos de orar, es cuando más necesitamos orar. ¿Por qué? Porque está hablando de un vacío. Ese vacío solamente se llena con la presencia de Dios, a través de la oración. Si nos acercamos al Padre, vamos a poder tener la certeza de esta relación con Él, se vuelve a encender y Él nos hace una invitación que está siempre vigente. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y ahí vamos a recibir su misericordia y vamos a encontrar la gracia que nos va a ayudar cuando más la necesitemos. La oración es como un banco, como una financiera. Cada instante que tú inviertes en la oración, estás abonando a tu cuenta para cuando más lo necesites. ¿Qué nos pasa? Viene la prueba, vamos al banco y está vacío. Ahora, ¿quién insultó? Los que no vinieron. No le demos vueltas al asunto de la oración.
Jesús hablaba con su papá porque necesitaba hacerlo. Y tú y yo creemos que no necesitamos a Dios. La falta de oración revela el problema del sistema de nuestros valores, a lo que tú le llamas importante o verdadero. Se mide por tu vida de oración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Tú crees que no necesitas orar? ¿Tú crees o estás pensando que puedes vivir en victoria sin la ayuda de Dios? Entonces, la falta de oración puede ser el síntoma de una enfermedad que se llama orgullo de mí mismo. ¿Dónde tengo los ojos puestos? En mí, en mis necesidades, en mi tiempo, en mi agenda, en lo que quiero hacer. Yo no me quiero levantar temprano, no se me da la gana levantar temprano. Entonces, Dios quiere que hoy nos demos cuenta que hemos creído que somos autosuficientes. ¿Quién de aquí ha volado repito la pregunta? ¿Quién de aquí ha piloteado un 727 de esos que tienen jorobita? ¿Nadie? Bueno, ¿quién ha volado? ¿Quién ha piloteado una avioneta, pues? Un piloto por acá. Esto es como si de pronto la Aeroméxico de México, SADCB, te llama por teléfono y te dice: fulano de Abraham, ven porque te quiero dar algo precioso para ti. Y llegas al aeropuerto y ahí está el avión, ¿qué sé qué número? 74200, de última generación, y te dice: pásale, tú vas a ser el piloto. ¿Qué harías? Te digo, ¿qué harías? Le pido al grupo de alabanza si me acompaña. ¿Qué harías? Nosotros no tendríamos una manera de poder responder. Quiero decir lo siguiente: el orgullo y la autosuficiencia es la raíz del problema de la falta de oración. Nosotros hemos sido llamados a reflejar a Jesús en todos los aspectos, incluyendo la oración. 3 cosas que nosotros podemos hacer esta mañana para caminar como Jesús en nuestra vida de oración. La primera es confesar que no orar es un pecado. ¿Por qué lo afirmo? Porque leímos mandamientos que nos hablan: orad sin cesar, oren en todo momento, oren de esta manera, y nosotros no hemos obedecido, y la desobediencia es un pecado. Entonces nuestra falta de oración no es solamente que pues no se nos da, no, es un pecado. Por eso la Escritura con claridad nos llama a orar siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando no oramos es nuestra manera de mostrar rebeldía, de querer tener el control de las cosas. Y si tú estuviste en la mañana con la enseñanza que Dios lucía, esta cosa te hubiera hecho mucho sentido. Creemos y queremos tener el control de nuestra vida, y por eso no oramos. La segunda razón: arrepiéntete de esa vida de no oración. Tenemos que hacer un cambio acá en la azotea. En lugar de pensar, esto lo puedo resolver sin Dios, debo orar: Señor, ¿cuánto te necesito? Separada de ti nada soy. En lugar de pensar, yo puedo comprender y hacer frente a mis problemas y a los retos y las adversidades, debo orar: mi ayuda solo viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. En lugar de pensar, soy autosuficiente, yo puedo esto y mucho más, debo decir lo que dijo también Pablo a los Corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? En lugar de pensar, necesito lo que el mundo ofrece, debemos recordar que toda dádiva
y todo don perfecto. Y la última cosa que quiero decir, para aprender a orar, y es fundamental, este es el corazón de la plática de hoy. Para aprender a orar, necesitamos orar. Pues ¿cómo vamos a aprender a orar si no oramos? Es un círculo vicioso. No oramos porque no queremos, no podemos, no se nos da la gana, no estamos muy ocupados, no sé qué. Entonces nunca aprendemos realmente a vivir una vida de oración. Si durante esta plática tú has sentido que el Espíritu Santo te ha tocado, te ha mostrado que eso que estás haciendo no le agrada, hoy el Señor nos llama a seguir su ejemplo. Ese es el estándar, no puede bajar, ¿eh? No vamos a orar como Pablo, como Pedro, y vaya que las oraciones de Pablo están en todas sus cartas. No tenemos que seguir la vida de oración de Pablo, la de Jesús. Pero ahora ya nos dimos cuenta de dónde está como dice por ahí, dónde está el pan. El pan, el corazón de nuestra falta de vida de oración está en el orgullo. No sé si lo sabías, pero el orgullo es el primer pecado. Y ese primer pecado lo tuvo Satanás cuando él dirigía la alabanza en el cielo. Porque en vez de alabar a Dios, quería que lo alabaran a él. Y Dios no tolera al orgulloso. Y fue arrojado con una tercera parte de los ángeles, que hoy llamamos los ángeles caídos. El orgullo es terrible. Y conozco a algunos que son orgullosos de ser orgullosos. No puede ser. Tenemos que decirle al Señor, Señor, perdóname. No he sabido, no he entendido, y entendí. Y ahora me comprometo a tener una vida de oración. Dios te lo va a mostrar. A través de su Espíritu te va a guiar para hacer lo que tienes que hacer. Pero todo esto empieza en el momento en que empiezas a orar. ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? Hasta que te trepaste en la bicicleta. Para aprender a orar, hay que orar. ¿Te quieres poner de pie conmigo? Tres motivos de oración. Padre, enséñame a amarte como Jesús te amó. Segunda petición, enséñame a depender de ti como Jesús dependió de ti. Y la tercera, haz de mi vida de oración una vida privada, apasionada, con un sentido de urgencia y perseverancia. Padre, tú escuchas nuestros corazones. Tú conoces cada uno de nosotros, Señor, las debilidades y las fortalezas que tenemos. Pero esta mañana en tu nombre venimos a derrumbar ese demonio del orgullo, de la autosuficiencia que nos ha hecho creer que podemos. Y no nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de depender de ti, Señor. Señor, nos has dado 24 horas al día. Hay tiempo suficiente. No necesitamos más horas del día, Señor. Lo único que necesitamos es aprender a ponerte a ti en primer lugar. Que la primera cosa que yo haga en la mañana al despertar sea buscarte, Señor, y estar contigo. Y aprender a no solamente la oración de petición, que está bien que hagamos, pero esa tiempo para estar contigo, para conocerte, que tú tengas la manera de revelar tu carácter y yo de esa manera pueda aprender a estar en comunión contigo. Enséñame el arte de orar a solas. Jesús iba a un desierto, Señor, enséñame en qué lugar de mi casa, en mi oficina, un parque, donde tú quieras que yo aparte en exclusiva para que
que se convierte en nuestro lugar secreto de oración. Y ahí, Señor, queremos estar todos los días, de lunes a domingo, como lo hizo Jesús.